fíjense bien. Tipos de estrategia, ¿verdad? Cuando uno ve el tema, dice, hay una infinidad de estrategias, o sea, que se podrían aplicar a nivel empresarial, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno ya ve el concepto de estrategia, que por cierto, este concepto lo pusimos en la presentación de la clase pasada. ¿Qué significa una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Para empezar, ¿qué es una estrategia? ¿Verdad? Y yo les decía, son los medios y acciones por los cuales se logran los objetivos estratégicos, haciendo realidad la visión de la institución. Fíjense qué interesante, o sea, uno cuando tiene claridad en los conceptos, uno mismo puede definir su concepto en cuanto a de lo que estamos hablando. Y aquí está claro, ¿qué es una estrategia? Les decía yo la vez pasada, es una serie de medios y acciones, y les decía yo, medios, me refiero técnicos, económicos, humanos, recursos, pues, y acciones, que pueden ser programas, planes, etcétera, por medio de los cuales se logra que yo cumpla los objetivos que me he planteado de manera estratégica. ¿Para qué? Para cumplir la visión. Porque yo formulé una visión, la vez pasada les decía en la otra clase, a partir de un diagnóstico, a partir de los grupos de interés, a partir de una metodología de Fred Davis. Pero para yo cumplir esa visión, ¿se acuerdan que hicimos un árbol de indicadores de la visión? Sacamos unos objetivos y de ahí sacamos unos indicadores, perdón, y de ahí sacamos objetivos. ¿Qué es lo que dice este concepto? Que una estrategia es una serie de medios y acciones para cumplir con los objetivos estratégicos que a la vez cumplen con la visión que nos hemos planteado. Fíjense la relación de este concepto con toda la clase del martes, ¿verdad? O sea, en este concepto estamos resumiendo casi la clase del día martes, ¿verdad? Prácticamente, porque nos está diciendo que ahora necesitamos de estrategias para cumplir lo que dijimos el día martes, o sea, cumplir la visión, ¿verdad? Entonces, yo les decía, ok, entonces, ¿qué es lo más importante? ¿El nombre de la estrategia o lo que de fondo es la estrategia? Entonces les decía yo, las dos cosas son relevantes porque técnicamente el nombre me ubica en lo que yo estoy definiendo teóricamente, como lo que acabo de decirle, ¿verdad? Penetración de mercado significa, es el nombre de la estrategia teórica, o desarrollo de productos, si fueran estrategias de negocio, de crecimiento, que ahora la vamos a ver, es tal y tal cosa. Técnicamente hablando, yo la defino, estoy claro. Pero en el fondo, ese solo es un nombre y un concepto. En el fondo, lo más importante de la estrategia no es eso, sino que son las acciones que voy a hacer para desarrollar la estrategia. En otras palabras, si yo no ejecuto las acciones, no logro la estrategia, ¿me comprenden? Y por tanto no logro los objetivos y por tanto no logro la visión. O sea que en el fondo lo más relevante son los medios y las acciones que me van a ayudar a cumplir la estrategia, la que yo he definido técnicamente hablando. No sé si esa parte se comprende. ¿Se entiende? Alguien que me diga por ahí en el chat, ¿verdad? O en el micrófono. Esto es clave, porque lo que vamos a ver ahorita son una serie de estrategias teóricas, pero que en el fondo llevan esto que está aquí, este concepto que está aquí. O sea, no pierdan de vista este concepto, porque lo que yo les voy a explicar ahorita solo tiene una finalidad de fondo, este concepto que está aquí. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuántos tipos de estrategias hay? Miren, hay una infinidad de estrategias, pero normalmente, dependiendo del autor que usted esté consultando, casi siempre coinciden en tres grupos, que son estrategias de crecimiento interno y estrategias competitivas. Que más que estrategias es un enfoque de competitivo un enfoque competitivo en un mercado que te da una ventaja competitiva realmente. Y ustedes me podrían decir, y quiere decir que si utilizo una estrategia interna, no puedo usar una externa y no puedo usar una competitiva. Error. Usted puede utilizar las tres al mismo tiempo. O sea, usted puede estar utilizando una estrategia de crecimiento interno de desarrollo de producto con una estrategia combinada de crecimiento externo de, por ejemplo, alianza estratégica con otro en el exterior, con adquisiciones, con franquicia, ¿verdad? Y a la vez con un enfoque competitivo de diferenciación, digamos, de porte, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, una no excluye a la otra, pero en algunos casos
Se trabaja primero con las de crecimiento interno, que la diferencia con las externas es lo siguiente, que las estrategias de crecimiento interno dependen exclusivamente de la empresa o de los recursos de la empresa para poder ejecutarse. En cambio, las estrategias de crecimiento externo dependen de un tercero, no las puede ejecutar solo la empresa. Y normalmente se utilizan cuando ya los mercados están maduros y ya no hay manera de crecer en este mercado. Entonces, tengo que buscar una alternativa. Es como que digamos que aquí en El Salvador ya estemos en un mercado maduro, en X servicio o producto, y busco una alianza, o busco una adquisición, o busco una fusión, o busco un joint venture, o busco cualquier otra estrategia de crecimiento externo con un aliado fuera del país, incluso, o de la región, para poder crecer más en otro mercado, porque este ya está maduro, ¿me entiendes? Entonces, ahí yo dependo de un tercero. Ahora, las estrategias de crecimiento externo varían en riesgo y en nivel, ¿verdad? En mercadeo también se ven un poco estas estrategias. Yo puedo entrar desde un agente representante de Unimarca hasta ir directamente e invertir directamente en ese país y hacer una inversión directa, pero genera más riesgo, ¿verdad? O puedo irme con una más conservadora a nivel de crecimiento externo y hago primero una alianza. O exporto nada más al inicio, ¿me entienden? Que tiene que ver con mercadeo y comercio internacional, por cierto, ¿verdad? O voy escalando y voy aumentando el nivel, pero ese nivel implica más riesgo hasta llegar a que yo mismo voy y pongo la empresa de manera directa con mis recursos, por ejemplo. O mejor hago una franquicia, ¿verdad? En el otro país, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, la diferencia es clara. La interna, todas son de crecimiento, ojo, todos son de crecimiento. Una interna y otra externa. Una para crecer en un mercado doméstico, local, y otra para crecer en mercados extranjeros, ¿verdad? O a veces en el mismo mercado haciendo alianzas en conjunto o adquisiciones. Y las competitivas, pues son las de Porter, las clásicas estrategias de Porter, que son, les comentaba la vez pasada, liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. En realidad se habla más, ya son 5 estrategias competitivas, y las vamos a ver más adelante. Pero las otras 2 son un híbrido de estas 3, ¿verdad? La de diferenciación, yo ya les decía la vez pasada, que era cuando los consumidores no son sensibles al precio y buscan una diferenciación en el producto o servicio, buscan calidad en el producto y servicio y están dispuestos a pagar más por eso, porque buscan calidad. Y entonces la cadena de valor que lleva una estrategia de diferenciación es muy diferente a la cadena de valor de una estrategia basada en costos, porque les decía yo que la cadena de valor de diferenciación busca la mejor calidad, las primeras calidades en todo. En cambio, la de bajos costos no es que sea mala o busque una mala calidad, sino que está estandarizada o unos costos estándar, ¿verdad? Entonces, ahí hay diferencia. Bueno, veamos. ¿Cuáles son las del primer grupo? Miren, en este grupo hay varios subgrupos, por decirlo así, de crecimiento interno, estrategias de crecimiento interno, que como les repito, son aquellas que dependen de los propios recursos de la empresa, ¿ya? Ejemplo, las estrategias de integración. Puede ser integración vertical o integración horizontal, hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Clásicas estrategias de integración hacia adelante, ¿vea? Cuando, por ejemplo, usted toma el rol de distribuidor, por ejemplo. O sea que usted mismo pasa a ser su distribuidor de un producto. A lo mejor usted está fabricando un producto, pero ahora empieza a distribuirlo a través de una cadena propia de distribución. O adquiere una cadena y a través de esa cadena usted distribuye el producto. Por ejemplo, hay algunas farmacéuticas que producen y también tienen sus propias cadenas de distribución del producto, ¿verdad? Entonces ahí se han integrado hacia adelante. O son unas distribuidoras de productos X de variedad y comienzan a distribuir a través de una cadena de locales propios, ¿verdad? Por ejemplo. O por ejemplo aquí hay una empresa de Pierre Cardin que es de ropa que tiene su industria, fabrica aquí la ropa y todo, la maquila de muy buena calidad, pero también tiene sus tiendas, sus canales de distribución exclusivos con su marca, ¿me entiendes? Entonces se han integrado hacia adelante. ¿Cuándo se recomienda hacer esto?
Bueno, cuando, por ejemplo, los distribuidores actuales son muy costosos, poco confiables, incapaces de satisfacer las necesidades de los distribuidores o de la distribución en sí de los productos de la empresa. Ejemplo, miren, a veces vemos que hay empresas que tratan de fidelizar al cliente dando promociones a los distribuidores y los distribuidores ni siquiera las aplican, las promociones. O sea, hay un problema ahí en el canal detallista que serían los supermercados, ¿verdad? Por ejemplo, en un supermercado. Entonces, ahí hay problemas con el distribuidor. Y eso hace que sea menos competitivo. ¿Quién? Su producto, el de la empresa, porque tal vez su cadena de valor es competitiva y usted está fabricando un excelente producto, pero al momento que se le distribuye otra empresa por medio de un canal, la cadena de valor de ese distribuidor le resta competitividad porque lo hace mal, le da un mal servicio, no le aplica las promociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final su producto queda mal, pero no porque usted lo ha hecho mal, sino porque el distribuidor lo ha hecho mal, ¿me entiende? Entonces ahí hay un problema, entonces ahí hay que considerar esta situación. Y ahí hay otras situaciones por las cuales podría pasar también que la empresa le conviene hacer una integración hacia adelante. Voy a ir un poquito más rápido porque es bastante teoría, pero esto les va a quedar ahí como presentación, ¿verdad? No, no es ningún problema. Si tienen alguna pregunta, pues Luis. Voy a ir dando como las ideas centrales, ¿verdad? Una integración hacia atrás es lo contrario, o sea, sigue siendo una estrategia de integración, ¿verdad? Pero ya es cuando la empresa genera algunos insumos propios para su producción. Entonces se vuelve un proveedor a la vez de algunos insumos que ella utiliza, ¿verdad? Entonces busca el control sobre algunas materias primas de proveedores que ella tiene, ¿verdad? Entonces, o fabrica ella misma algunos insumos. Y ahí pueden haber muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas de pollo que venden pollo frito y que ellos tienen sus propias granjas, fabrican sus propios insumos para los pollos, concentrados, etcétera, etcétera. Entonces han ido integrando hacia atrás y también hacia adelante, ¿verdad? Con sus restaurantes, por ejemplo. Y ahí están algunas situaciones, cuándo es conveniente o no hacerlo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los proveedores actuales de la empresa son muy costosos, poco confiables, incapaces de satisfacer. Mira, esto pasa mucho. Muchos proveedores que realmente quedan mal, no satisfacen la demanda o lo que la empresa necesita, le quedan muy mal. Más si solo tiene un proveedor, que es un riesgo a la empresa. Entonces, esto es recomendado siempre y cuando tenga los recursos. Etcétera. Ahí hay otras razones por las cuales podríamos integrarnos hacia atrás. Hay otra que es la de integración horizontal, no la puse aquí, pero esa tiene que ver más cuando se diversifica la empresa o cuando puede adquirir parte de la competencia también a su competidor o hace una adquisición directa con el competidor. Va. Y las estrategias, ese era el primer grupo, ¿verdad? Ahora viene el segundo grupo de la de crecimiento interno, que son las intensivas y que estas son las más famosas, por decirle así. Son las que más se utilizan y que están basadas en la matriz de Anson, que está aquí. Esta matriz es bien clásica y sencilla de entender. Estas son estrategias de crecimiento interno, ¿verdad? O sea, las que yo puedo utilizar para crecer en un mercado de manera interna, ¿va? En otras palabras, pues, ¿va? Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estas cuatro, pero tengo que saber qué significa cada una de ellas, ¿ya? Y por cierto, cuando yo les enseñé aquella relación entre plan estratégico y plan de marketing, justo aquí, en estas estrategias de negocio o cartera, que se le llama, aquí es donde está el límite entre estrategia y marketing. Porque justo, ¿se acuerdan que vimos una diapositiva donde estaba Porter arriba y Philip Kotler abajo, que hacía una línea y que se separaba entre estrategia y marketing? Justo es aquí donde se hace la diferencia, porque la parte estratégica llega hasta aquí justo cuando define la estrategia, ¿ya? Pero el marketing comienza a ejecutar la estrategia en un plan de marketing, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, de aquí van a salir acciones estratégicas si, por ejemplo, es desarrollar producto, hay que hacer una investigación o un plan de lanzamiento del producto. Eso es estratégico, pero de ahí en adelante le corresponderá a marketing ejecutar ese plan. O sea, me refiero,
de ver qué producto es el que va a lanzar, hacer un testeo, hacer una investigación de mercado, ver el posicionamiento que se le va a dar, ver las 4P que le va a implementar, la marca, cómo la va a desarrollar. Por cierto, ayer tuvimos un webinar sobre marca desde Nicaragua con un experto en el tema de marca, de insights, en el tema cognitivo, en la mente del consumidor. Y entonces todo eso ya le corresponde a marca, digo a marketing y a marca, pues a branding, hacer eso. Pero aquí está justo en la frontera entre estrategia y marketing, ¿verdad? Entonces, la otra parte es un marketing estratégico, pero esta parte es estrategia empresarial, ¿verdad? Porque marketing no va a definir esta estrategia. O sea, marketing no tiene el rol de decir voy a hacer desarrollo de producto. Esa es una estrategia de negocio, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ni de desarrollar mercado, ni de diversificarse, ¿me entiendes? Eso se define en un plan estratégico, como una estrategia corporativa. Posteriormente a eso, marketing ejecuta esto, ¿verdad? Entonces, aquí está la relación que les decía anteriormente. ¿Qué es penetración de mercado? O la estrategia de penetración de mercado es vender más del mismo producto o servicio en el mismo mercado. Aquí lo pueden ver, a mercado actual, el producto actual, mercado actual. ¿Qué es desarrollo de producto? Pues producto nuevo en un mercado actual. ¿Qué es desarrollo de mercado? Bueno, producto actual en un mercado nuevo. ¿Y qué es diversificación? Bueno, producto nuevo en un mercado nuevo. Esta es como la más riesgosa realmente, porque lleva más riesgo diversificar, porque tanto el producto como el mercado es nuevo, ¿me comprendo? Entonces, la menos riesgosa, ¿cuál es? La penetración de mercado, porque es lo que yo siempre hago, vender el producto que yo tengo al mercado actual, al que siempre he atendido. Lo único que hago ahí yo puedo aplicar estrategias de marketing de penetración de mercado. Por ejemplo, yo puedo bajar precios, sería una estrategia de penetración de precio bajo. Yo puedo accesar a nuevos canales, sería una estrategia selectiva o intensiva de nuevos canales. Yo puedo hacer una publicidad masiva o intensiva, entonces sería una estrategia publicitaria o de promocional del nuevo producto o del producto actual, mejor dicho, del producto actual. O yo puedo hacer pequeños cambios en el producto, pero que no implique desarrollar un nuevo producto. A lo mejor lo que implica nada más es un cambio en la presentación, en el empaque o en la marca, en el diseño, nada más. Todo eso es penetración de mercado y es lo menos riesgoso porque siempre lo he hecho. ¿Qué busca la penetración de mercado? Que nuestro segmento actual compre más y captar más de ese mismo segmento. ¿Me entienden? O sea, tener más de ese mismo segmento y que el que ya compra, o sea, mercado potencial, ¿verdad? Y que el que ya compra, compre más de lo que está comprando. Eso es penetración de mercado, nada más, ¿verdad? En cambio, nuevos productos no. Ahí ya es un producto nuevo, modificado para el mismo mercado, pero ya es otro tipo de producto, bajo la misma marca, puede ser, ¿verdad? Pero ya es otro tipo de producto, otro sabor, otra variedad, otra cosa, ¿verdad? Para el mismo mercado. Esas dos son estrategias bien conservadoras, o sea que no son tan riesgosas realmente. Pero las que están abajo sí tienen más riesgo. La de desarrollo de mercado ya es irme con mis productos actuales, pero a un nuevo área geográfica o a un nuevo segmento de mercado. Y eso implica más inversión también y relativamente un poquito más de riesgo, ¿verdad? Si no tengo bien claro ese mercado al que voy dirigido ahora nuevamente. Luego, la más riesgosa definitivamente es la diversificación, porque ahí todo es nuevo. Aunque en esa línea pueden haber dos tipos de diversificación, la concéntrica y la conglomerada. La concéntrica es cuando yo hago una diversificación de mi producto que está relacionado con el producto que yo vendo. A lo mejor podría ser, si yo vendo, digamos, flores o tengo un vivero de flores, vendo macetas, vendo abono, vendo un montón de productos que están relacionados al mismo giro del negocio. O sea que se complementan entre sí, ¿me entienden? Este producto. Eso es una diversificación concéntrica, está relacionado el producto con lo que yo vendo o se complementa. En cambio, si es conglomerada, no. Ahí ya es cuando ya prácticamente es otra unidad de negocio. Empiezo a diversificarme y empiezo a vender productos en otro segmento con otra línea. O sea, ahí es cuando no tiene nada que ver lo que yo vendo con el nuevo producto. Es como que yo venda computadoras y me ponga a vender muebles o me ponga a vender
casas o me pongo a vender otra cosa. Eso ya es otra unidad de negocio. Y ahí se van formando lo que son los corporativos, ¿verdad? Entonces voy vendiendo otro tipo de producto. Entonces me diversifico, pero en otra línea, en otra gama, ¿verdad?, de productos. Todo lo que yo les acabo de decir es un poco este resumen que está aquí teórico, ¿verdad? No quisiera aburrirlos con tanta teoría, ahí lo van a tener en la diapositiva, pero de alguna manera es lo que yo les he estado hablando ahorita, o sea, qué es la penetración del mercado, ¿verdad? Cuándo es importante, cuándo se puede hacer la penetración de mercado, ¿verdad? Cuándo es recomendable, ¿verdad? ¿Qué es desarrollo de mercado? ¿Verdad? Implica la introducción de los productos o servicios presentes en nuevas áreas geográficas, puede ser, o nuevos segmentos también, ¿verdad? Cuando existen nuevos mercados, ¿verdad? Inexplorados y poco saturados también, se podría hacer, ¿verdad? Cuando la empresa posee exceso de capacidad de producción, ¿verdad? También se podría entrar a nuevos mercados, ¿verdad? Y cubrir esto. Desarrollo de producto, lo que les decía actualmente, hace un momento, es un nuevo producto en el mismo mercado, ¿verdad? ¿Cuándo se recomienda? Cuando la empresa, por ejemplo, cuenta con productos exitosos y que están en etapa de madurez y puede atraer a nuevos clientes con otros productos nuevos, que están amparados en la misma marca y en la misma línea incluso, ¿verdad? Eso lo van cambiándole un poco la marca. Eso es como en el caso de los carros, ¿verdad? Que van sacando la misma marca, Toyota tal, Toyota tal, Toyota tal, ¿verdad? Entonces, al final están bajo la misma marca sombrilla, ¿verdad? Etcétera. Diversificación, lo que les decía, hay dos tipos de diversificación básica, pueden haber más, pero digamos que son las usadas. La concéntrica y la conglomerada, la que está relacionada con lo que vendo y la que no tiene relación directa con lo que yo estoy haciendo como giro de empresa. Obviamente que estas son más riesgosas y necesitan más ingresos, más recursos. Y ahí están algunas situaciones en las cuales se da esta diversificación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la empresa compite en una industria de crecimiento lento o nulo, ¿verdad? Entonces tiene que buscar la manera de crecer más. Recuerde que todo tiene un objetivo, crecer en ventas, ¿verdad? O sea, esta estrategia solo tiene un gran objetivo, aumentar mis ventas. Ya sea penetrando mercado, ya sea desarrollando productos, ya sea diversificándome o ya sea entrando en nuevos mercados. O sea, el gran objetivo de esa matriz, de esas cuatro, es que yo aumente mis ventas, ¿verdad? Esa es como la razón de ser de estas estrategias de crecimiento interno. Y también las externas, ¿verdad? Esta matriz es bien interesante, si se dan cuenta. Porque aquí esta matriz está midiendo un poco, lo voy a poner más grande para ver. Esta matriz está midiendo de alguna manera el riesgo que puede haber de una estrategia. Aquí si se dan cuenta va producto mercado, ¿verdad? Pero va desde penetración de mercado hasta diversificación pura, que es la no relacionada. Entonces, esa flecha lo que van indicando es, por ejemplo, en producto, yo me empiezo a diversificar con productos similares, otros productos en otros sectores o productos no relacionados. Y en los mercados voy desde mercados actual, mercado adyacente o cercano o similares, mercados nacionales, otros países no relacionados. O sea, aquí es como que entre más me alejo del eje de aquí de penetración de mercado, más riesgoso es. No sé si me entienden. O sea, yo voy como de manera pausada, ¿verdad? Probando el mercado, o sea, o lo hago desarrollando producto de una manera relacionada o no relacionada, llegando a una diversificación. O lo hago entrando a mercados adyacentes o cercanos, segmentos similares, o lo hago en mercados completamente diferentes, con nuevos productos completamente diferentes. Claro, ¿a dónde hay más riesgo? En las esquinas, cuando ya hay una diversificación más pura, no tan concéntrica, o sea, la conglomerada. ¿Por qué? Porque aparte que está entrando con un producto completamente nuevo, está entrando en un mercado ajeno que no conoce, digamos en un país extranjero, ¿verdad? Entonces, claro, el riesgo es mayor, ¿o no? Porque es como entrar a un campo de batalla con algo completamente novedoso que él no conoce en ese mercado. Entonces, lo mejor ahí es usar estrategias de crecimiento externo y no hacerlo propiamente, sino que hacer esto de alguna manera, pero hacerla con una estrategia de crecimiento externo a través de una fusión, una adquisición, una alianza estratégica, porque el que está ahí al otro lado, en el otro país, sí conoce el mercado, más que el que va a entrar, ¿verdad? Conoce los canales de distribución. Entonces ahí es donde se fusiona con una de crecimiento externo, ¿verdad?
Luego, hay otro grupo de estrategias, siempre internas, que son las estrategias defensivas. Estas solo se recomiendan cuando la situación de la empresa es delicada, ¿ya? Aquí hay varias, aunque aquí he citado solo tres: recorte de gastos, enajenación y liquidación. ¿Por qué? Porque estas estrategias es cuando la empresa está pasando una situación delicada en términos financieros y costos. Por ejemplo, ahorita con el COVID, muchas empresas dejaron de vender, ¿verdad? Y al dejar de vender no tenían ingresos, y al no tener ingresos no cubrían costos, y al no cubrir costos iban a la pérdida, a la quiebra, pues, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron cuando estaban en una situación delicada? La primera que hicieron fue recortar gastos, empezar a ver cómo recorto gastos, cómo me mantengo, pero recortando algunos gastos. Miren, no hagamos esto, no compremos estos insumos, bajemos personal o despachemos el personal de temporada, luego lo reinsertamos, etcétera. Como lo que veíamos la vez pasada en las conclusiones de la clase que les puse la vez pasada, algunas acciones que hicieron las empresas en esta línea. Pero si aún así no salen a flote y no funcionan y no tienen liquidez, la otra alternativa es enajenar, o sea, vender parte de sus activos para inyectar liquidez a la empresa, en otras palabras. Entonces comienzan a vender algunos activos, ¿ya? Para poder obtener cierta liquidez y poder inyectar liquidez a la empresa, dinero, y ver si sale a flote, si la situación lo amerita, pues, y si hay una posibilidad de seguir compitiendo, ¿verdad? Si no, no tendría sentido, pues, o sea, estar vendiendo parte de tus activos, mejor me salgo del mercado. Entonces, en la situación del COVID, muchas empresas pasaron por esta situación, recortar gastos, empezaron a vender, y algo otras llegaron a la última estrategia, que es liquidar, porque les salía mejor liquidar que mantenerse en el mercado. O sea, declararse en bancarrota, pues. Y ahí la ley les ampara en términos de que si se declara en bancarrota, pues tendrá que hacer, tendrá que recurrir a lo que tenga para poder pagar a sus proveedores o a sus acreedores, ¿verdad? Y ahí están cada una de ellas, ¿verdad? Cuando se recomienda la de recorte de gastos, ¿verdad? Eh, como bien dice ahí, recorte implica la reducción de las líneas de producción, el cierre de fábrica, obsoletas, disminución del número de empleados. O sea, este es un ejemplo, pueden ser otras cosas también, ¿verdad? Recorte de gastos. Cuando se recomienda, ¿verdad? Cuando realmente ya no tiene posibilidad de inyectar liquidez, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo somos más eficientes en términos de costo. La enajenación, que le decía, vender parte de sus activos, y cuando se recomienda, y la liquidación cuando realmente ya es catastrófico, ¿verdad? Sin embargo, aquí a veces pesa mucho, no sé si ustedes han visto la parte emocional. Hay empresas familiares, como ya les decía la vez pasada, que aunque estén mal, no quieren cerrar, ¿verdad? Entonces, eso es porque está pesando más la parte emocional y de legado de la empresa, ¿verdad? Entonces, aunque sigan teniendo pérdidas o por lo menos ni siquiera ganancias, yo tengo un ejemplo allá en Nicaragua con una amiga que tiene un restaurante en una ciudad turística que se llama Granada, y hoy para el COVID, pues prácticamente me decían, sí que mírame, si yo prácticamente no estoy ganando, estoy en el costo, estoy al límite, estoy usando, inyectando, pero no deja el negocio porque es un legado, tiene más de 30 años el restaurante, ¿me entiendes? De su padre, de su madre, de su familia, ¿me entienden? Entonces, muy famoso, pero al final, ahorita ya están saliendo a flote. Es un riesgo que tomaron. Despidieron personal o suspendieron un momento el personal, trataron de cambiar el giro del negocio, metieron otros productos, dieron el domicilio, hicieron un montón de estrategias para tratar de sobrevivir. Pero de fondo, en esa empresa, como era familiar, no pesa tanto lo económico, porque en una empresa que no sea familiar, listo, o sea, la liquidamos, los socios, nos vamos y ya, ¿ver? Pero en una empresa familiar es diferente, es completamente diferente, porque la gestión de la empresa familiar es diferente, porque ahí el fondo son las emociones y es un legado. Entonces hay una barrera emocional de salida y no quieren vender la empresa ni liquidarla. No sé si me entienden. Entonces ahí pesa más esto, ¿verdad? O sea, hacen hasta lo último para no perder la empresa por un tema familiar, por un tema emocional. Es una barrera de salida que se llama.
las emociones. Bueno, hasta ahí las estrategias de crecimiento interno, ¿verdad? Luego viene el otro grupo que les decía, las estrategias de crecimiento externo, ¿verdad? Las estrategias de crecimiento externo, como bien les decía al inicio, esas ya dependen de un tercero, ¿verdad? Ya prácticamente aquí, para poder ejecutarlas, yo debo de buscar una alianza o un tercero para poder seguir creciendo. Si aquellas que acabo de mencionar de internas no me funcionaron ya para crecer en el mercado, quitando las defensivas, ¿verdad? Que es para una situación más caótica o crítica, yo quiero seguir creciendo en el mercado y obtener más ingresos, busco una estrategia de crecimiento externo para poder aliarme con alguien y poder seguir creciendo juntos en nuevos mercados. Y eso hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Aquí hay algunos. La adquisición, la fusión, la franquicia, el joint venture, el cártel, ¿cómo se llama? Las alianzas estratégicas, la cooperación, y hay una infinidad de estrategias de crecimiento externo, ¿verdad? Y dentro de las franquicias hay un montón de franquicias también, un montón de tipos de franquicias, ¿verdad? Entonces, estos son solo algunos ejemplos. Normalmente yo a mis estudiantes los mando a que hagan un estudio sobre tipos de estrategia externa, ¿verdad? Para que ellos vayan conociendo más este tipo de estrategia. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Dependerá de mis intereses como empresa y como accionista, porque a lo mejor me conviene solamente una adquisición, o sea, voy y adquiero la otra empresa en otro país y yo entro a ese país a través de esa empresa ya instalada, ¿verdad? Como por ejemplo hacen muchas empresas, ¿verdad? Hoy que estuve yo en Nicaragua vi que Lala, que es la de México, adquirió Esquimo en Nicaragua y eso le dio el acceso a ese canal, ¿verdad? Y a todos los canales de distribución que tenía Esquimo en Nicaragua, o sea, que es una empresa nacional, ¿verdad? Y ahí le voy a decir algo, ahí se pierde la identidad de marca nacional, o sea, ahí no pesa la marca, o sea, ahí se pierde, ¿verdad? ¿Verdad? Es como en el caso de una fusión también. Lo que hizo TACA de aquí de El Salvador, la aerolínea salvadoreña, con Avianca, la aerolínea colombiana, ¿verdad? Entonces ambas hicieron un nuevo holding y ahora se fusionaron, ¿verdad? De hace años y ahora ambas tienen un mercado más grande, ¿verdad? Funcionando, pero quedó la marca Avianca, ¿me entiendes? Entonces la marca, porque era más conocida, estaba más posicionada, etcétera, etcétera. Entonces la otra marca se perdió, ¿verdad? Entonces eso es parte de los costos de una fusión también. Se pierde la marca nacional normalmente, de algunos de los dos, ¿verdad? De algunos de los que han fusionado o que han adquirido. Y la franquicia, que hay varios tipos de franquicia, ¿verdad? Porque se cede el derecho a comercializar sus productos, ¿verdad? En un ámbito geográfico. Y ahí hay que tener cuidado porque las franquicias al final son licencias, las licencias para que usted pueda comercializar, pero que están reguladas, ¿verdad? El franquiciado en términos de que cumpla con ciertos estándares de performance, o sea, de calidad, ¿verdad? Sea McDonald's, sea el Kentucky Fried Chicken, sea lo que sea, todas estas marcas que están franquiciadas, ¿verdad? Entonces, en algún momento usted puede tomar la decisión de franquiciar su marca y entonces ceder su marca para que otro la distribuya en otro país y no tomar el riesgo usted de ir a invertir a ese país directamente. O puede buscar una alianza estratégica, ¿verdad? Para que se distribuya la marca en el país, en otro país. Ejemplo, aquí en El Salvador y en Centroamérica, la marca Zara de ropa de España, ¿cómo se llama? De La Coruña, que ahí tienen la sede, por cierto, de Amancio Ortega, que es el dueño, busca aliados estratégicos en la región latinoamericana. No así en algunos países europeos, donde directamente intervienen y van y ponen su tienda, o en Japón, por ejemplo, ¿va? O en Estados Unidos. Pero en algunos países latinos lo que buscan son alianzas con grupos corporativos. Aquí en El Salvador y en Centroamérica lo hizo con el grupo Simán, que es una empresa grande de aquí salvadoreña, ¿verdad? De que tiene malls, centros comerciales en toda Centroamérica, incluso en Colombia. Entonces, lo que hace Zara es que le cede la distribución exclusiva de su marca en esos malls, en esos centros comerciales. Y ellos ponen su marca con unos estándares puntuales o las tiendas de Zara en esos centros comerciales.
pero bajo unos parámetros y estándares de SARA, ¿verdad?, que ellos plantean, y tienen la distribución exclusiva también, con un ambiente minimalista y un montón de cosas. Entonces, ese es un ejemplo de una alianza estratégica donde le ceden la distribución exclusiva, ¿verdad?, a través de una franquicia, ¿verdad? ¿Por qué se llevan a cabo las fusiones, las adquisiciones o las franquicias, lo que sea, cualquiera de las... Bueno, lo que acabo de mencionar, como ustedes se dan cuenta, no lo puedo hacer solo, tengo que tener un tercero para poder hacerlo, por eso son externas. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se trata de hacer estrategias de crecimiento externo? Las empresas lo hacen. Bueno, para mejorar la utilización de la capacidad, para mejorar la fuerza de ventas, utilizar mejor, ¿verdad?, reducir personal a veces, por economías de escala, por transferencia tecnológica, lograr acceso a nuevos proveedores, a nuevos canales, a nuevos clientes, a nuevos productos, a nuevos acreedores, etcétera. Todo eso son motivos y más, o sea, hay más, por los cuales yo me deseo integrarme o hacer alianza o una estrategia de crecimiento externo. Repito, una no excluye a la otra. Me refiero que una interna no excluye a la externa y una externa no excluye a la interna, ¿verdad? Yo puedo estar haciendo ambas a la vez, no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, y el último grupo que vamos a ver es las estrategias competitivas de Michael Porter, ¿verdad? Las clásicas, pues, de competitivas. Si aquellas eran de crecimiento, fíjense bien, de crecimiento, ¿verdad?, internas y externas, estas son competitivas. No sé si me entienden la diferencia. O sea, aquí ya es un enfoque competitivo. Obviamente para vender más también, ¿verdad?, pero bajo un enfoque competitivo. Entonces, en el fondo, es una estrategia, unas estrategias que en el fondo lo que llevan es un enfoque de cómo diferenciarme del resto y hacerme más competitivo, ¿verdad? Y por tanto, las que acabo de decir podrían tener este enfoque competitivo también. Ejemplo, hay, digamos, tres estrategias clásicas de Porter, ¿verdad? La de liderazgo en costos o de bajos costos, que se le llama también. Esta está basada en que para competir y diferenciarse lo hace basada en costos, en economías de escala, etcétera, etcétera. O sea, su core business o su centro está basado en el manejo eficiente de los costos y por tanto está dirigida a segmentos de mercado que son sensibles al precio, ¿entiendes? O sea, que son sensibles al precio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que una estrategia de diferenciación también no sea eficiente en costos. Claro que va a ser eficiente en costos, pero su enfoque competitivo no está en costos, está en diferenciación. Es la otra que vamos a ver, ¿verdad? Esta sí está basada plenamente en el enfoque de costos, ¿verdad? Y normalmente se utiliza para productos indiferenciados, o sea, para productos de producción masiva o de economía que generan economías de escala, les decía yo la vez pasada. Ejemplo de esto son, por ejemplo, empresas como aquí en El Salvador, Kimberly-Clark, que produce papel higiénico o que produce volumen, ¿verdad?, a escala masiva, ¿verdad? Entonces, está basada en este tipo de estrategias de liderazgo en costo para tener un producto con un costo tan bajo porque el segmento al que va ese producto es sensible al precio, ¿verdad? O, les decía yo la vez pasada, supermercados de bajo costo, por ejemplo, están basadas en esta estrategia, ¿verdad?, donde va un segmento que es sensible al precio. Entonces, ahí en ese supermercado va a encontrar lo básico, algunas presentaciones, no te van a dar bolsa, no hay aire acondicionado, 2 o 3 cajas para atenderte, o sea, lo básico, ¿verdad?, lo indispensable. No quiere decir que te den un mal servicio, no debería ser así, pero simplemente que su estructura de costos y su cadena de valor está basada en costos, ¿verdad? Por tanto, es normal que sea así, ¿verdad? Porque está basada y está dirigida a un segmento que es sensible a costos, mercadológicamente hablando. Por lo tanto, yo les decía la vez pasada que la cadena de valor de una empresa basada en costos o de liderazgo en costos es muy diferente a una cadena de valor de una empresa basada en diferenciación. Porque la cadena es esta que está aquí y tiene los mismos eslabones para ambas, pero lo que interviene en cada eslabón es muy diferente. Por ejemplo, les decía yo, el recurso humano o la logística de entrada o los insumos, por ejemplo, de un supermercado de alta gama o premium no va a ser igual a un supermercado de bajo costo. Ejemplo, las frutas y verduras. Entonces,
la compra, los insumos en abastecimiento aquí de esas frutas van a ser muy diferentes las calidades, ¿me entiendes? O sea, de primera. En cambio, la de bajo costo va a ser de segunda o de tercera, ¿me entiendes? Porque va a otro segmento completamente, ¿me comprende? O aspectos tecnológicos, ¿verdad? En la diferenciación va a tratar de tener la mejor tecnología, el mejor ambiente, la mayor innovación, todo. Pero en una de bajo costo, no, lo básico. Un sistema básico para facturar, un sistema, o sea, para dar seguimiento, lo que sea. En marketing igual. En recursos humanos, pues, que sea un personal competente a lo que se está haciendo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero en el fondo está basado en una cadena de valor basada en costos, prácticamente, para que el margen final de contribución sea un margen que dé un precio al cual el consumidor o al que va dirigido el producto le sea agradable porque es sensible a precio, y para la empresa que le genere una gran rentabilidad por ese tipo de producto porque está vendiendo de manera masiva. Hay una gran economía de escala. Como hay más volumen, o sea, estas son las empresas que trabajan basadas en volumen, no sé si me entienden. O sea, están trabajando basadas en volumen, ¿verdad? O sea, porque son productos masivos. ¿Verdad? En cambio, las de diferenciación no trabajan basadas en volumen, trabajan en mercados intermedios, ¿verdad? Segmentos intermedios, pero con diferenciación. Entonces, esta estrategia de diferenciación es muy diferente. Aquí ya es lo que les decía hace un momento. Aquí el consumidor no es sensible al precio. O sea, me refiero que él está dispuesto a pagar más por ese producto o servicio, simplemente porque busca calidad en lo que compra, ¿verdad? Porque busca una calidad acorde a sus expectativas, y ahí viene la parte mercadológica. Entonces yo le tengo que dar calidad a él porque él está dispuesto a pagar eso. Y entonces el consumidor que se va a meter a un supermercado premium porque ahí va a encontrar lo que anda buscando. Marcas importadas, productos de primera, excelente servicio, ¿me entienden? Pero eso tiene un costo, ¿verdad? Aire acondicionado, música, de todo cuando entra al supermercado, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, claro, pero todo eso, ahí están vendiendo un concepto, ¿verdad? De fondo, una experiencia de compra, están vendiendo ahí en ese supermercado, pero eso tiene un costo, ¿verdad? En términos reales, o sea, cuando él va a pagar su producto, lo va a hacer y no va a tener ningún problema, lo va a pagar, pero porque ha vivido una experiencia de compra diferente, ¿me comprende? Entonces, eso es otro segmento, ¿verdad? Entonces, ahí no va a llegar otra persona que esté basada en costo, que es sensible al precio, no porque no va a estar, no está dispuesto a pagar ese precio. ¿Y cómo se define precio mercadológicamente? La cantidad de dinero que está dispuesto un consumidor o un usuario a pagar por un producto o servicio. Eso es precio. Así se define precio, ¿verdad? Entonces, ese es otro modelo, es otro enfoque competitivo. Entonces, aquí muchas empresas han utilizado este enfoque porque su segmento es distinto, claro está. Pero eso me obliga a mí en mi cadena. Fíjense lo interesante aquí, que si yo estoy trabajando bajo un enfoque de diferenciación, yo estoy obligado a dar lo mejor en la cadena de valor, al igual que los, pero la de costos también no es que va a ser mala calidad, en ningún momento es eso, en la de costos, nada. O sea, hay un estándar de calidad, pero en este es un estándar mucho más alto, en este es un estándar premium, en este es un estándar de calidad y de servicio. Y aquí, si el consumidor llega y le dan un mal servicio, debe reclamar, ¿verdad? Porque él está pagando por ese mejor servicio. Es como que yo voy a un supermercado y ya me ha pasado, y a lo mejor estoy buscando una diferenciación en unos productos o frutas y me dan productos dañados o arruinados. Inmediatamente hay que reclamar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque su enfoque es de diferenciación y por lo tanto el cliente debe de exigir eso. Miren, la única manera para cambiar la competitividad en las industrias y un mejor servicio es que el consumidor exija sus derechos. Si el consumidor no exige, nunca van a cambiar, ¿entienden? ¿Por qué creen que Japón maneja mejor estos temas de productos y servicios? Porque ellos exigen sus derechos en términos de compra de productos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos obligados a exigir eso también. No por pelear, no por hacer el escándalo, y lo vas a hacer de una manera adecuada, pues, sino porque si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? ¿Y quién va a contribuir a tener y que sea un sector más competitivo?
más que el consumidor, ¿me entiendes? O sea, nosotros tenemos esa obligación como consumidores de exigir calidad en lo que compramos. Y ahí está basado ese modelo de diferenciación. Aquí ya son productos de primera, personal muy capacitado, tecnología de punta, procesos bien definidos, marketing, excelente marketing, etc. Porque todo eso genera un valor al final, un margen. Que es, como esta es la cadena de valor, va generando valor. Entonces el consumidor se lleva una grata experiencia de valor en términos de que ha comprado y ha tenido una experiencia de compra. Como el restaurante que les decía aquí en Nicaragua, que es bien exclusivo, por cierto. Pero cuando uno entra a ese restaurante, uno no va por comer carne, la mejor carne, uno va por una experiencia culinaria, ¿me entiendes? En términos generales, o sea, yo ya sé que voy a comer la mejor carne ahí, ¿me entiendes? O sea, yo voy por una experiencia culinaria en todos los ámbitos, en la alimentación, en las relaciones públicas, en la comida, en todo, ¿me entiendes? Igual aquí en un supermercado, ¿me entienden? O sea, porque al final lo que está vendiendo, ya ustedes saben que ya no se venden productos ni servicios, se venden conceptos, ¿verdad? O experiencias de compra, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta parte de diferenciación. Y la de enfoque, que esta es una estrategia que está basado en nichos de mercado o segmentos más pequeños, nichos realmente de mercado. Esta estrategia es para competir en nichos de mercado siempre y cuando sean rentables, ¿verdad? Que tienen o buscan productos más exclusivos, ¿verdad? Y que están dispuestos a pagar más por ese producto exclusivo. Ahí pueden haber varios, o sea, hay marcas que ustedes lo pueden ver, Rolex, gente que busca la exclusividad y que esos productos son extremadamente caros, ¿verdad? ¿Me entienden? Aunque esta se puede dividir, este cuadro es bien interesante porque aquí ustedes pueden ver 5 estrategias, ya no solo 3, porque aquí pueden ver la de costos generales, que sería la de costos, la de diferenciación, que son las 2 de arriba, que son las que acabo de explicar, y en medio hay una que se llama, esta es una que se llama de mejores costos. Esta es una estrategia interesante porque es un híbrido entre aquellas dos, que es cuando tú encuentras algo de calidad a un excelente precio. Entonces aquí es cuando ya encuentras, por ejemplo, un supermercado que no está ni en bajos costos ni en plena diferenciación, sino que está como en un intermedio. Entonces tú encuentras algo bueno, eh, algo, ¿cómo se llama? Innovador, algo novedoso a un buen precio y de calidad, ¿me entiendes? Entonces ahí están basados en una estrategia híbrida prácticamente, una híbrida, a la que se puede dar también el caso, que es la que está ahí en medio, estrategia de mejores costos, ¿verdad? Y abajo está una de nicho o de segmento que está basada en la que acabo de hablar aquí, que es la de enfoque o de nicho, pero que también hay un nicho que está basado en costos y uno en diferenciación, o sea, un nicho que es un producto exclusivo o selectivo para cierto mercado que es nicho, pero que pesa el precio, o sea, que son sensibles al precio, ¿verdad? Y un nicho que es exclusivo, pero que ahí no pesa el precio, más bien, entre más caro sea, mejor, porque son un segmento tan selectivo y tan exclusivo que entre más caro sea el producto, mejor, porque les da estatus. Eso podría ser como los que tienen carros Ferrari, por ejemplo, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, ya eso es un nicho o un segmento exclusivo que ya va dirigido a la diferenciación. Y entonces ellos están dispuestos a pagar incluso más por el producto que compran, porque no es tanto el precio, sino es el estatus que les da, ¿me entienden? Diferente a los otros de nicho que sí valoran el costo, ¿verdad? Porque sí son sensibles al costo, pero son un nicho, a diferencia de los que están arriba, que es un mercado masivo, o un intermedio como la diferenciación. Y los de en medio que vendría a ser un híbrido de ambas, ¿verdad? Que es un mercado intermedio también, no es masivo, es un mercado moderado o intermedio. Con esto, ahí termina mi presentación de manera muy rápida y general, ¿verdad? De esta primera parte, que es el tema de tipos de estrategias. Como pueden ver, todas están vinculadas. O sea, yo puedo tener, como les decía aquí arriba, yo puedo tener una estrategia de desarrollo de producto, ¿verdad? O desarrollo de mercado, con una estrategia de crecimiento externo, con un enfoque de diferenciación. ¿Me comprenden? O sea, una no excluye a la otra. Más bien se combinan, hay híbridos entre sí.
Pero técnicamente yo tengo que saber qué significa cada una, porque ahorita que vamos a entrar a la otra presentación, que es el FODA, ahí vamos a ver el FODA y algunas estrategias ya cruzadas, un cruce FODA, que se llama una matriz cruzada de FODA para ver estrategias. Y ahí yo tengo que ponerle el nombre teórico a ese cruce que va a salir de estas estrategias. Por eso di primero esta presentación, porque si yo no sé cuál es la estrategia y cómo se define, yo no voy a saber lo que estoy definiendo en el cruce del FODA, técnicamente hablando o teóricamente hablando, ¿verdad? Porque ahí voy a generar cruces del FODA, pero ese cruce está vinculado a una estrategia específica, teórica, que puede ser desarrollo de mercado, desarrollo de producto, todas las que acabo de hablar. Entonces, por eso es importante que ustedes manejen la parte teórica primero, porque cuando hagamos las estrategias, como las hace Fred Davis, que les dije la vez pasada, por matrices, con la etapa de información, ajuste y decisión, claro, Fred Davis le va a dar en la etapa de ajuste algunas estrategias teóricas como esta, le va a decir, haga esta, haga desarrollo de producto, desarrollo de mercado, todo esto. Pero cuando llegue al FODA, de Fred Davis no le va a decir cómo se llama, usted va a tener que hacer el cruce del FODA, todos los cruces, FA, pero ahí usted le va a tener que poner el nombre a la estrategia teórica, porque usted tiene que saber a qué está haciendo técnicamente hablando, porque está vinculado al objetivo que usted ha formulado. Por ejemplo, si vinculó o hizo un objetivo de desarrollar el producto, tiene que saber que en alguno de los cruces hay algo sobre desarrollo de producto y ese cruce le va a servir como acción para esa estrategia. ¿Me comprende? Entonces, por eso les digo que la base teórica es clave en lo que vamos a entrar ahora del FODA, porque si no tengo claridad en mi base teórica de estrategias, yo no sabría si ese cruce responde a las estrategias técnicas que yo estoy buscando para cumplir mis objetivos estratégicos y por tanto para cumplir mi visión. Y por eso la importancia de esta primera clase. Hasta ahí llegaría yo con 5:30 con la parte de tipos de estrategia. ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte? ¿O ha quedado claro? Ahí tal vez por el chat. Bueno, ¿Y alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene jóvenes? alguna pregunta, ¿verdad? ¿Se entiende los grupos de estrategia? Esto, obviamente, como el maestro lo van a tener en su libro o en la teoría que él les da y material que pueden tener aquí también, ¿no? Hay muchos libros sobre esto, ¿verdad? Yo tenía una consulta, disculpe. Sí, Buenas adelante. noches. Buenas noches. Quería saber si existe algún tipo de directriz que nos pueda decir si es, para determinar si la estrategia que estamos seleccionando nos va a ser útil o eficaz, o Sí. si eso lo vamos a ver en el FODA. Perfecto, excelente pregunta. ¿Cuál es la gran directriz que me indica que la estrategia que voy a utilizar es la adecuada? ¿Cuál creen que sea de todo lo que hemos visto, más la clase de la primera vez? Esto ya es pensamiento estratégico. ¿Cuál es? Usted acaba de decir algo clave y excelente pregunta. ¿Cuál es la directriz que me indica la estrategia adecuada que yo debo desarrollar en mi plan estratégico? La misión y visión puede ser. La visión y misión, exactamente. Y los objetivos estratégicos que salen de la visión completamente. O sea, todo lo que yo estoy haciendo aquí solo tiene un objetivo, cumplir la visión y cumplir los objetivos estratégicos que están vinculados de la visión, que salen de la visión. Por tanto, la directriz es esa. Por eso es que cuando Fred Davis usted vaya a hacer la etapa de decisión, Fred Davis le va a dar en la etapa de ajuste un montón de de estrategias, pero usted no tiene la obligación de hacerlas todas. Él solo le está sugiriendo, usted puede hacer esta, puede hacer todas estas que les acabo de decir, ¿va? Puede hacer estas 10 estrategias, ¿verdad? Pero usted no va a elegir las 10, primero por recursos, la empresa no va a tener los recursos para hacerlas todas. Usted va a hacer las que estén vinculadas a sus objetivos estratégicos, que a la vez cumplen la visión. O sea, por ejemplo, si usted tiene un objetivo de desarrollar nuevos productos, está claro que tiene que elegir la de desarrollo de productos, ¿me entienden?
O si usted quiere penetrar más mercado porque quiere vender más, está claro que tiene que hacer la penetración de mercado. Pero si en sus objetivos no hay nada de diversificación y le sale por ahí en alguna matriz, no tiene por qué elegirla porque simplemente no está en sus objetivos. A menos que usted vaya a cambiar los objetivos, porque se la sugiere Fred Davis, ¿verdad? Que la puede hacer. Pero cambiar los objetivos implica cambiar la visión, ¿me entiende? Para que quede alineado. ¿Se acuerdan que hablamos de alineamiento la vez pasada, ¿verdad? Entonces, ahí dependerá lo que los dueños quieran hacer, porque Fred Davis les recomienda, pero dependerá de lo que ellos tomen de esa recomendación y que esté alineada a los objetivos que cumplen la visión. Por lo tanto, ese es el criterio, la visión con sus objetivos estratégicos. No sé si queda claro. Sí, gracias. Listen, yo tengo una pregunta. En otra materia había llevado sobre expansión hacia adelante, hacia atrás y horizontal como una expansión internacional. Y usted nos había mencionado como un crecimiento interno en el mercado. Ahí me confundí un poco. Sí, lo que pasa es que depende cómo lo estén viendo, porque en mercadeo ya se ven unas bien específicas de estrategias transnacionales, de estrategias, ¿cómo se llama? Transnacionales, y una serie de términos que se ven de ahí. Pero yo le puedo decir que las estrategias de integración son hacia adelante, bueno, se conoce también horizontal y vertical, ¿verdad? Y hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Entonces ahí esa es la parte importante de manejar bien técnicamente hablando los conceptos, ¿verdad? Que es una integración hacia adelante, que puede ser, o una integración vertical, perdón, que puede ser hacia atrás o hacia adelante, lo que yo acabo de hablar, y que es una integración horizontal, ¿me comprende? Que ya tiene que ver con diversificación, que le decía anteriormente, que yo no la puse, por cierto, ahí en la presentación, y también con temas de competencia. Entonces, interesante, o sea, porque aquí no están la mayoría, pero faltan algunas, ¿verdad? Por tiempo no las han puesto todas, pero están en ese grupo. Pero entonces usted tiene que dar de base esas estrategias de integración, ¿verdad? Vertical y horizontal. Y dentro de esas se subclasifican hacia adelante, hacia atrás, o de diversificación. Y todo eso pasa por una parte técnica, conceptual, ¿verdad? Y ya cuando entran a otros campos, a otras áreas, se va todavía especializando más. Aquí, si se dieron cuenta, en un momento yo empecé a relacionar estas estrategias de entrada a los mercados. ¿Se dieron cuenta? Que en un momento dado yo les empecé a decir, mire, puede ser esta, puede ser aquella, con más riesgo, con menos riesgo. Y ahí ya voy tocando el campo también de mercadeo y de comercio internacional, ¿me entienden? Porque yo ya voy entrando con una estrategia de entrada. Y ahí puedo empezar a hablar de otra matriz, de cómo entran las empresas transnacionales, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, pero si no tenemos claro esta primera parte básica de conceptos, difícilmente podemos entender la otra parte y cómo se relaciona en este caso el área de comercio internacional con el área de estas estrategias de crecimiento externo. ¿Me comprenden? Hay una vinculación también directa ahí. Es que todo es sistémico, ¿vale? La empresa todo es sistémico, pero cada parte tiene su lugar, eso sí es cierto. Técnicamente hablando, ¿vale? Teóricamente hablando, cada parte tiene su lugar. O sea, cuando los autores hacen todos estos libros nuevos o propuestas de libros de estrategia, no es que ellos se lo han inventado porque así quieren llamarlo. Ellos han leído toda la literatura que hay sobre el área y comienzan a hacer sus modelos, ¿verdad? Y a plantear sus matrices, pero basado en algo de lo que ya existe, ¿verdad? Para poder tener coherencia científica y una propuesta adicional a lo que ya existe, pero que está vinculado, ¿me entiendes? No sé si contesté la pregunta, pero... Sí, Lisa. Muchas gracias. Bueno, entonces, si quieren nos podemos dar, ¿les parece 2 minutos? Solo voy por un poquito de agua y regresamos, ¿les parece? Si no hay problema. Excelente, profesor. Excelente. Gracias. Bien, jóvenes, 2 minutos. Tómense igual su vaso de agua, su vaso de tequila, no sé qué están tomando. Y
enseguida el profesor estará con nosotros nuevamente. Bien, muchas gracias por la pausa. Pausa activa, ¿verdad? Para un poco ver el otro tema. Bueno, el otro tema que me pidieron, bueno, antes de cerrar, antes de seguir al otro tema, se me olvidó decirles algo. Esto lo pueden abordar más en los libros de Porter de estrategia competitiva, sí, y el libro de ventaja competitiva. Esto son libros clásicos de Porter. Ahí ustedes pueden encontrar todos estos modelos, ¿verdad? Clásicos de Porter, y por lo menos las estrategias de Porter ahí las van a encontrar, las competitivas, ¿verdad? Y la cadena de valor también, en el libro de ventaja competitiva, ahí encuentran lo que es la cadena de valor de Porter. Y las estrategias las van a encontrar, ahí mismo también están, ahí están estrategias competitivas. Luego, las otras estrategias que les he dicho, estas de negocio, de cartera o de negocio que se le llama, más las de internacionales o las externas, esas las pueden encontrar en varios libros, o sea, de estrategia, ahí pueden encontrar varias. En el mismo Fred Davis aparecen varias, algunas. Y todas estas que les he dicho, ahí están en el libro de Fred Davis también, ¿no? Porque él las agarra y las vincula a las matrices, ¿verdad? Él agarra toda esta estrategia y cuando hace las matrices, lo pone uno en un cuadrante y en ese cuadrante le va diciendo, estas son las estrategias que puede hacer, que ya me las ha definido, todas estas que les acabo de contar. Bueno, entraríamos ahora al otro tema, que es bastante interesante, pero vamos a ver si lo puedo proyectar por aquí. Este que está aquí, ¿se ve la presentación? ¿Se logra ver? No, aún no. Es que lo que pasa es que no he dejado de presentar, pero tendría que dejar aquí de presentar esta y pasarme a esta. Vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Bien. Miren, hablemos del FODA, ¿verdad? ¿Qué es el FODA? Esta es una herramienta muy clásica, ¿verdad? Que se ha utilizado durante mucho tiempo para diagnosticar. Al final, el FODA no es más que un análisis situacional presente. Porque miren qué interesante, o sea, hoy en la mañana yo estaba haciendo un FODA con las directoras del Instituto de Seguro Social aquí en El Salvador. Pero no es lo que pasó hace un año con la pandemia o lo que viene o a futuro, es lo que está pasando hoy. O sea, de entrada el FODA le explica la situación presente, cómo estamos ahorita. O sea, de entrada usted tiene que tener claro que es una herramienta de análisis situacional presente. O sea, no es que, mire, es que el año pasado pasó esto, no. ¿Cómo está hoy? Vea? Hoy 2 de junio, vea, la situación. Allá pudo haber sido otro FODA, el FODA de allá de hace un año, hace 6 meses, pero el FODA de hoy es muy distinto al de un año, ¿me entienden? Vean, porque a veces se confunde y empiezan a meter cosas del pasado o hacia el futuro. No, estamos hablando del FODA de hoy, el presente situacional. Por eso es una herramienta de análisis situacional presente. Y eso al final se convierte en un diagnóstico. O sea, un diagnóstico es una palabra que te dice más o menos cómo se evalúa o cómo está la situación, ¿verdad? A través de, en este caso, de un FODA. No solamente este FODA, pueden haber otras herramientas para diagnosticar, pues no solamente es el FODA. Aquí, diagnóstico FODA, que es el de los más clásicos que he utilizado. Y obviamente ya lo conocerán muchos y obviamente es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿verdad? Esto está claro. Y por tanto es una metodología de estudio para establecer la situación competitiva de la organización dentro de un mercado establecido. Y por eso es que usted cuando hace un FODA tiene que hacerlo estratégicamente a nivel macro y a nivel de industria y luego a nivel de empresa. Lo que les decía en la presentación anterior, ¿se acuerdan? Que íbamos con modelos macro, PESTEL o MAA, modelos industriales a nivel de organización industrial, grupo estratégico y 5 fuerzas, modelo competitivo, y a nivel de la empresa. Los anteriores para oportunidades y amenazas, y a nivel de empresa, la cadena de valor, o la teoría de recursos y capacidades, que les decía yo, para establecer fortalezas y debilidades o capacidades. Todos esos modelos y en esos niveles
solo le sirven para llegar a esto, al FODA, pero a través de modelos. O sea, yo les decía ahora en la mañana a la directora, es que usted no se va a inventar el FODA, usted tiene que aplicar modelos para llegar al FODA. O sea, si usted me da un FODA ahorita hecho, yo lo primero que le diría, ajá, ¿y dónde está la fuente? ¿Y de dónde lo sacó? ¿Y cuál fue el modelo que utilizó? ¿Me entiende? Porque si no, no tiene fundamento ese FODA. O sea, no tiene base. Yo tengo que ir vaya, por ejemplo, si me está diciendo oportunidades y amenazas del entorno macro, a nivel de economía, a nivel político, social, ecológico, cultural, que es el PESTEL, yo tengo que ir a ver el documento, cómo lo aplicó y qué fuente utilizó y por qué afirma que eso es una oportunidad y una amenaza. O sea, no es porque me lo puso ahí, porque él cree o porque él piensa, no. Esto sale de fuentes secundarias, por lo menos la primera parte. La parte, o pueden ser fuentes primarias si son entrevistas, ¿verdad? A economistas, por ejemplo, etcétera. Entonces, esto es importante porque el FODA tiene que estar sustentado, o sea, el diagnóstico, ¿verdad? Yo les decía que el plan estratégico de una empresa se divide en dos partes, el diagnóstico estratégico y el plan estratégico. Pero el diagnóstico estratégico es el que tiene más páginas, por lo menos del ejemplo que yo les he puesto ahí, si se dieron cuenta o cuando se los pasen, sobre el FODA son como 60 páginas y el plan estratégico son como 20 o 30 páginas. Porque lo más importante es el FODA, o sea, ¿de dónde sale toda esa parte? La del diagnóstico situacional. ¿Ya? Entonces, y eso es porque está basado en fuentes secundarias que me avalan y me garantizan o me validan lo que usted ha definido ahí en oportunidades y amenazas o en debilidades y fortalezas. Yo, por ejemplo, cuando hago las evaluaciones de los estudiantes, lo que les digo, vaya, usted dice esta oportunidad, vaya, dígame de dónde la sacó, de qué modelo y en qué parte del modelo está. No, es que está en el modelo de PESTEL, en la variable cultural, en esta parte exclusivamente, y ahí está esa oportunidad, ¿me entiende? O sea, tiene que estar fundamentado todo, ¿verdad? No es porque yo crea o me lo invente, no, porque eso es lo que me va a servir de materia prima para hacer un buen plan estratégico, ¿verdad? Entonces, ahí está quien lo inventó, ¿verdad? Ya en los años 70. También se le conoce como DAFO, ¿verdad? O en inglés, ¿no? Pero ya tiene varios años de utilidad esta herramienta, ¿verdad? Más de, ¿qué? 50 años prácticamente, y sigue siendo válido, realmente. Hay otros tipos de FODA también, no solo está este FODA, hay hay un FODA dinámico, etcétera, pero realmente este es el clásico, el que realmente se utiliza muy bien para hacer un buen diagnóstico en cada uno de los niveles, sea a nivel macro, a nivel país, a nivel de industria, incluso a nivel personal. Obviamente que el FODA tiene aspectos a mejorar y aspectos positivos a aprovechar, fortaleza, ¿verdad? Y ahí está claramente esto creo que es bastante básico y lo conocemos, ¿verdad? Factores que hay que explotar, factores que hay que destacar en esas fortalezas, que algunas de ellas son ventajas competitivas, por cierto, que ahora lo vamos a ver en la matriz. Bueno, lastimosamente con ustedes no voy a ver la matriz Berrío, pero era lo que les comentaba en la clase pasada, que de las fortalezas filtramos en una matriz Berrío para ver si es raro, valioso, difícil de imitar, y si esa fortaleza es ventaja competitiva sostenible. Pero ahí va en el material que yo les mandé. Entonces, porque una cosa es tener el FODA y otra cosa es tener las ventajas competitivas sostenibles, ¿verdad? Que es bien importante, es muy relevante porque son las que tengo que potenciar en mi plan estratégico, ¿verdad? Entonces, debilidades y amenazas. Obviamente, ¿qué me permite el FODA? ¿Verdad? Tener más claridad de la situación de la empresa, cómo está situada a nivel externo e interno, qué puedo aprovechar, qué me puedo esperar de las amenazas, qué puedo potenciar, qué debo de mejorar, etcétera, obviamente. Y ahí pues hay conceptos básicos que ustedes conocen seguramente de lo que es una fortaleza, ¿verdad? Que hay que potenciarlas, lo que son las debilidades, o a mí no me gusta llamarle debilidades, sino áreas de mejora realmente, ¿verdad? Como áreas de mejora para poder potenciar, ¿verdad? A nivel interno. Lo único que hay que tener claro aquí son dos cosas. Es que las debilidades y fortalezas obviamente son internas, ¿verdad? Y van a salir con modelos de análisis interno, como la cadena de valor. Y las amenazas y oportunidades son externas. Les digo esto porque a veces hay confusión en términos, no por tener claridad si uno es externo o interno. Por ejemplo, lo externo es aquello
la oportunidad o amenaza que está en el ambiente y que yo no puedo cambiar, ¿verdad? Pero que me afecta, para bien o para mal. O sea, una oportunidad la puedo aprovechar porque está ahí en el entorno y todavía no he hecho uso de ella. Una ley, por ejemplo, una legislación, una normativa, lo que sea, ¿verdad? Y una amenaza es algo que está en el ambiente también, pero que yo no incido, solo puedo mitigar esa amenaza. Ejemplo, el COVID, por ejemplo. Entonces, pero todo es externo, no depende de mí. O sea, o lo aprovecho o lo mitigo, pero yo no puedo hacer otra cosa. O sea, o la amenaza viene y la mitigo, o la oportunidad está ahí y no la he aprovechado y la aprovecho con alguna estrategia. ¿Vea? En cambio, la oportunidad, la debilidad y la fortaleza, sí, ahí yo puedo cambiar. O sea, yo la debilidad, si yo tengo algo que está mal dentro de la empresa como debilidad, yo puedo cambiarla, está en mis manos hacerlo directamente, ¿verdad? O la fortaleza, yo puedo aprovecharla directamente y potenciarla, ¿verdad? Pero está en mis manos hacerlo. En cambio, lo que externo no, eso está en el entorno y solo puedo mitigarlo o aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, eso es bien relevante porque yo me he encontrado con algunos estudiantes que al no tener claro eso, confunden fortaleza con oportunidad, oportunidad con fortaleza, o debilidad con amenaza, o amenaza como debilidad, porque no está clara esas dos vertientes, ¿verdad? En las que yo incido y en las que no incido, solamente mitigo, ¿verdad? Entonces, al final, el FODA es todo esto que está aquí, ¿verdad? La fortaleza son capacidades, son ventajas competitivas, recursos superiores, oportunidades son nuevas tecnologías, cambios en el entorno, algunas más. Las debilidades son las desventajas, los talones de Aquiles, etcétera, o escasos recursos. Y las amenazas, pues, resistencia al cambio, falta, algunos ejemplos, hay muchos más, ¿verdad? El tema es lo que les decía. En este eje que está aquí, oportunidad de amenaza, yo no puedo incidir directamente. En el otro sí. En fortaleza y de ley, yo ahí puedo incidir directamente en cambiar esa situación, ¿verdad? Bueno, al final entonces el FODA, lo que yo busco con esto es responder a varias preguntas, ¿verdad? Respecto a la empresa. ¿Qué puntos débiles existen en la empresa? ¿Qué podrían ser obstáculos para lograr mis objetivos estratégicos que acabo de hablar, ¿verdad? ¿Qué puntos fuertes tengo para poder potenciarlo? Y sobre todo si es ventaja competitiva. Por eso les digo yo que es muy importante saber las ventajas competitivas. Lastimosamente aquí el FODA no considera eso, por eso hay que complementarlo con las ventajas competitivas, porque ahí usted puede tener fortalezas, pero no toda fortaleza es ventaja competitiva, pero sí toda ventaja competitiva es fortaleza, eso sí es cierto, ¿me entiende? Entonces aquí yo complementaría un diagnóstico con un análisis de ventajas competitivas, ¿verdad? Bueno, y en el ambiente externo, obviamente, situaciones o condiciones que existen en el mercado externo y que podrían favorecer a la empresa para lograr sus objetivos, ¿verdad? O incidir negativamente. Miren, aquí hay unas diapositivas bien interesantes porque aquí yo hice un resumen a partir de la práctica que he tenido con mis estudiantes de qué cosas que yo les recomendaría al momento de hacer un FODA. Miren que esto es bien interesante porque es como un resumen de lo que yo he visto cuando se redacta un FODA, ¿verdad? Miren, cuando se redacta un FODA, yo hago una dinámica y le empiezo a decir al estudiante, vaya, oportunidad. Me dice X cosa, me plantea una oportunidad del entorno, pero no lo redacta bien o no lo dice bien. Entonces, o no lo escribe de la manera que lo entendamos todo de la misma manera. O sea, entonces le digo yo al otro estudiante, ¿y usted que entendió esto? ¿Y usted que entendió esto? ¿Y usted que entendió esto? Y cada uno entendió otra cosa diferente. ¿Y saben por qué? Porque no lo redactó de la manera correcta. Él lo redactó como él habla. A veces, normalmente nosotros redactamos como hablamos, ¿verdad? Pero no se dio a entender. Entonces, él tiene que redactar, o ustedes tienen que redactar un FODA para un tercero. O sea, que quede claro lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Porque si no, cada quien va a entender cualquier cosa o diferente a lo que usted piensa que entendieron, que van a entender, ¿me entienden? Entonces, yo les animo que hagan ese ejercicio cuando tengan el FODA y lo validen y empiecen a validar, ¿vale? ¿Qué entienden de ustedes esto? ¿Cómo lo entendió? Y si todos entendieron lo mismo, está bien redactado, ¿me comprenden? Porque todos entendieron lo mismo. Cuando usted redacte un FODA, fíjense que como es una herramienta de análisis situacional, usted no está redactando una acción,
usted no está, estratégica, usted no está redactando un objetivo, usted solo está redactando lo que pasa en el entorno, una situación, digámoslo así, ¿verdad? Por ejemplo, una oportunidad, crecimiento del PIB en el sector construcción. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un plan estratégico para una empresa que está dentro de la industria de la construcción, entonces yo digo, vale, crecimiento en el último año, en el último año del sector construcción del tanto por ciento. Yo no estoy diciendo una acción ahí, yo no estoy poniendo un objetivo ahí. Yo lo único que estoy diciendo y estoy describiendo que hay una oportunidad, que el sector está creciendo, o sea, crecimiento del sector construcción en un tanto por ciento. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque en el FODA yo solamente estoy hablando de la situación de algo que lo he sacado de una fuente secundaria. Pero yo no le estoy agregando más, solamente estoy describiendo lo que yo he leído o veo como oportunidad. Pero yo no he dicho, por ejemplo, invertir en nuevas construcciones a partir del crecimiento del sector. Ahí eso ya no es FODA. Pues eso ya es una acción, ¿me entiendes? Que me dice que voy a invertir, dice, en un nuevo plano, en una nueva urbanización en el área tal, o en la colonia tal, ¿verdad? O en el sector tal, a partir del crecimiento del sector. Eso ya no es FODA. Eso ya es una acción, ¿me entienden? Porque ahí ya me está recomendando lo que tengo que hacer, ¿me comprenden? O puede pasar lo siguiente, que yo diga, obtener un tanto por ciento de rentabilidad a partir del crecimiento del sector construcción. Eso tampoco es FODA. Eso es un objetivo, ¿me entienden? Derivado de una oportunidad, no sé, me comprende. ¿Ya? Entonces, hay que tener un gran cuidado cuando uno redacta el FODA, porque el FODA solamente es lo que uno mira y lo que uno describe de una situación. O sea, ni le agrega ni le pone, solamente saca eso y lo redacta nada más. Lo que observó, sea oportunidad, amenaza, fortaleza o debilidad. Por tanto, esa es una recomendación que les sugiero para que no vayan a caer en la situación de que en lugar de estar redactando un FODA, están redactando acciones, ¿entiendes? U objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, al momento de escribir un factor, esta es otra recomendación, no generalizar cuando el espíritu es abordar algo particular. Exacto. Por ejemplo, digo yo, crecimiento del PIB, oportunidad. Ajá. Ya, pero yo estoy haciendo un FODA para mi sector. Entonces yo tengo que poner crecimiento del PIB en el sector construcción de tanto por ciento, lo que acabo de decir, ¿me entienden? Porque puede ser que el PIB crezca, pero no en todos los sectores. Y puede ser que mi sector, al contrario, esté bajando, esté caído el PIB. Pero si yo pongo crecimiento del PIB, pareciera una gran oportunidad, pero no he sido específico en mi sector. ¿Me comprenden? Entonces, yo tengo que poner claridad de la oportunidad en mi sector. ¿Verdad? Y por eso dice ahí que no podemos generalizarlo, sino que tengo que ser específico, porque eso es para mi sector, ¿verdad? Directamente. Recuerde que al redactar un factor no debe hacerlo como objetivo, esto ya lo dije, ¿verdad? Como siendo como una situación. Ajá. Ser objetivos al momento de redactar cada factor, siendo realmente debilidad, fortaleza, oportunidad, amenaza, lo que les acabo de decir, que les conté hace un momento. Vaya, eso que estamos hablando, crecimiento del sector construcción un tanto por ciento del PIB. Algunos estudiantes me lo ven como fortaleza, pero eso no es fortaleza, porque no es interno, es externo, ¿me entienden? Entonces, oportunidad. Entonces, confunden fortaleza con oportunidad. ¿Me comprenden? Porque eso es el resultado de la economía en el sector. ¿Me entienden? Que usted puede... Entonces, en el cuadrante correspondiente, si realmente es fortaleza, debilidad, oportunidad, amenaza. Lo que acabo de decir, la confunden fortaleza con oportunidad o al inverso, o debilidad con amenaza o al inverso. Claridad para eso, bien fácil. ¿Es externo, incido o no incido?
Ya está. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Yo puedo incidir o no incido? Si incido, o es fortaleza o debilidad. Y si no incido, es oportunidad o amenaza. Así de fácil. ¿Entiendes? Evitar escribir un factor varias veces con distintas formas de redacción. Es cierto. Por ejemplo, yo me he encontrado estudiante y es normal, pues, o sea, es parte del aprendizaje, que de repente me dice, ok, crecimiento del sector de construcción en un tanto por ciento. Y después vuelven a decir, la economía crece en un tanto por ciento. Y después vuelven a decir, oportunidades de inversión a partir del crecimiento del sector. Y después, el sector construcción está en crecimiento en los últimos 3 años. Al final está diciendo lo mismo en las 4 cosas, ¿me entiendes? ¿O no? Entonces, al final, tiene 4 oportunidades, pero resulta que las 4 es una sola, ¿me entiendes? Es una sola oportunidad. Entonces, eso hay que tener ese cuidado también. Cada factor escrito en el FODA debe estar validado con fuentes de información, sea en primer lo que les decía anteriormente, o sea, yo voy validando que eso esté en el documento, a veces hasta les pongo ahí en qué página está, de dónde salió esta fortaleza, esta debilidad, etc. Cada factor debe ser mutuamente excluyente, evitando poner dos, esto también es importante, en uno solo. De repente, yo puedo decir crecimiento del sector construcción en un tanto por ciento y legislación legislación y nueva legislación en apoyo al sector construcción. Ahí hay 2 oportunidades, ¿me dan cuenta? O sea, que de repente una cosa es el crecimiento del sector y otra cosa es una propuesta de ley o una nueva legislación de apoyo al sector, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de repente unen 2 cosas y hay que separarlas porque son 2 oportunidades diferentes, son excluyentes, pero se relacionan entre sí. Y al final, lo que les decía yo, como no hemos hecho el Averrío, que el listado de las fortalezas debe ser exactamente el mismo del Averrío, de la matriz que da las ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque todas las fortalezas que usted sacó en la cadena de valor de todos los eslabones, ese listado que está ahí es el mismo que va a filtrar el Averrío, porque lo único que va a hacer es que si esas fortalezas son o no ventajas competitivas. Si da tiempo y si ustedes quieren, yo les puedo mostrar una berría de ejemplo más adelante, si ustedes quisieran. Es como para ver por qué de esa fortaleza sale ventajas competitivas. Bueno, y para terminar, aquí ya hay un FODA cruzado, una matriz FODA que es diferente, ¿verdad? Aquí lo que yo hago es agarrar el FODA que acabo de redactar, que son estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y empiezo a hacer cruces FO, DO, FA y DA, que son estrategias de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es lo que yo les decía la vez pasada, hace un momento. Aquí ya no es el FODA, aquí ya es la matriz FODA, ¿verdad? Que me sirve para definir estrategias que yo voy a utilizar, que puedo utilizar a partir de cruces que yo puedo hacer aquí, ¿verdad? Yo puedo cruzar 2 fortalezas con 3 debilidades, si hay relación, obviamente, y le pongo aquí la nomenclatura, que he cruzado con qué. Lo único que no hace Fred Davey aquí, que yo hago con mis estudiantes, es que aquí a la par le pongan la estrategia teórica. Y miren la importancia de lo que vimos en la primera clase. Por ejemplo, aquí dice adquirir PIO Princess, por ejemplo, ¿verdad? Que es una empresa, creo, naviera, ¿verdad? Que ha salido del cruce de la F1 con la O3, que está aquí. Ok, adquirir. Esto es una estrategia. ¿Cuál es la estrategia teórica aquí? Adquisiciones, ¿me entienden? Es una estrategia externa, ¿se dan cuenta? O, por ejemplo, aquí dice, comenzar a dar servicios a Japón en las islas del Pacífico, que viene de este cruce, de la D3, que es esta, no se ofrece servicio al mercado asiático con 3 oportunidades, O3, O2, O3 y O4, que son estas que están aquí. Nuevos sistemas de transporte, adquisición probable de Princess Club e incremento de la demanda de vacaciones todo pagado. Ahí salió un cruce. Esto ustedes los crean, son cruces que ustedes van creando, que son estrategias, son acciones estratégicas realmente. Pero ¿cuál es la estrategia aquí? Si está bien claro, dice, comenzar a dar servicios a Japón, dice, y las islas del Pacífico. Es una estrategia de desarrollo de mercado. ¿Por qué? Porque van a empezar a entrar a otro mercado nuevo, que es Japón, ¿me entienden? Entonces, aquí lo que quiero que comprendan es que
al final, todos estos cruces que están aquí no son más que estrategias teóricas que ya vimos en la primera clase, ¿se comprenden? Estas vienen a ser las acciones que cumplen con la estrategia teórica. Porque recuerden que una estrategia es una serie de acciones que dan cumplimiento ¿a qué? Al objetivo estratégico. ¿Comprenden? Otra más, dice aquí, disminuir los precios de los cruceros, dice, durante la temporada de huracanes. ¿Qué estrategia es esta? Si lo que busca es vender más al mismo segmento a través de una estrategia de bajar precios, ¿qué es? De lo que vimos teóricamente. Es una estrategia de penetración de mercado, porque lo único que busca es vender más al mismo segmento a través de una estrategia de bajar precios, de una acción estratégica de bajar precios. Entonces, se dan cuenta que todo lo que usted haga aquí tiene un respaldo teórico o una estrategia teórica, que en este caso Fred Davis no lo pone, pero yo les digo a mis estudiantes, ok, ¿y ese cruce cómo se llama? ¿Cuál es la estrategia de ese cruce? Que en el fondo es una acción estratégica, les digo yo. Porque al final una estrategia es una serie de acciones. ¿Cuál es la estrategia teórica? Les digo yo. Ay, ustedes me la ponen, pero ¿por qué me la ponen ahí? Bien, porque ellos han entendido cuál es esa estrategia conceptualmente hablando, ¿me entienden? Si yo no entendiera la teoría de las estrategias que acabo de hablar, yo no tendría ni idea de qué estrategia es la que está ahí, ¿me entienden? Porque yo no he entendido la teoría, ¿comprenden? Entonces, como yo ya comprendí la teoría de lo que significa una estrategia de penetración de mercado, yo fácilmente, penetración de mercado, desarrollo de producto, desarrollo de mercado, diversificación, ¿me entienden? ¿Pero por qué? Porque yo comprendí la parte básica, o sea, la teoría, ¿me comprenden? Que sería el nombre de la estrategia. A eso me refería que porque yo di primero la clase de tipos de estrategia y después el FODA. Porque aquí ya se conjuga los tipos de estrategias, ¿comprenden? ¿Vea? Entonces, esto ya es una relación ya de FODA con tipos de estrategias que genera acciones estratégicas que están aquí, que son las que pasan después al plan de acción que vimos en aquella clase, ¿se acuerdan? Del martes. Estas me van a llevar al plan de acción, que a la vez me llevan al cuadro de mando, y que con todo esto yo cumplo mis objetivos estratégicos. Ahora, cuando yo elija la estrategia que voy a hacer en la etapa de decisión de Fred Davis, en la matriz, yo solo voy a elegir las acciones, por ejemplo, si de penetración de mercado, si mis objetivos solo están orientados a penetración de mercado. Entonces yo voy a dejar de lado los cruces que tengan que ver a lo mejor con adquisición, con desarrollo de productos. No me interesan, solo voy a ir a agarrar las acciones que me interesan y que están vinculadas a la estrategia que yo elegí, que a lo mejor fue penetración de mercado, porque esa estrategia cumple con ¿qué? Con los objetivos estratégicos y por tanto cumple con la visión. ¿Comprenden eso? O sea, todo está relacionado, ¿verdad? Pero para llegar a ese nivel de relación, usted primero tiene que tener claro la base teórica, ¿verdad? Para hacer ese tipo de análisis, que ya sería pensamiento estratégico o análisis estratégico. Entonces, prácticamente yo ahí lo dejaría. Solamente me gustaría nada más así brevemente ver lo de el que les decía yo de la matriz Berrío, pero así solamente muy rápido, solo para decirles por cómo salen las ventajas competitivas sostenibles. Ya son las 6, ¿verdad? 6 y 8. Entonces, aquí está la matriz Berrío. Esta es una matriz Berrío. Aquí usted lista las fortalezas que sacó en el FODA. Aquí digamos que falta una columna, que sería la fortaleza. Y usted pone si esa fortaleza es valiosa, es rara, difícil de imitar y explotada por la organización. En su grupo estratégico, que hablábamos la clase pasada, en su grupo estratégico, porque está haciendo un análisis dentro de su grupo con los que compite, ¿verdad? En la industria. Por ejemplo, yo les decía, si es raro. Disculpe, profesor, no está compartiendo esa. Sí, perdón. ¿Dónde está? Aquí. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Por ejemplo, les decía yo, en el FODA, aquí a la par, aquí me faltó una columna, pero digamos que aquí están las fortalezas, que hay 1, 2, 3, 4 fortalezas. Digamos que la primera es servicio al cliente, por decir, o capacidad de innovación, servicio al cliente, cualquier fortaleza que haya salido de la cadena de valor. Digamos que
si me salieron 20 fortalezas en la cadena de valor, aquí deberían de haber 20 fortalezas listadas. Y después les paso este filtro, la matriz Berrío. Entonces digo yo, servicio al cliente, por ejemplo, ¿es valioso en mi grupo estratégico con los que yo compito, que vimos la clase pasada? Sí, es valioso, el servicio al cliente es valioso, ¿verdad? Ok. Le pongo una carita o le pongo un chequecito ahí porque le hemos puesto carita. Es raro. Bueno, es raro sería que sí, dentro, digamos, del grupo estratégico habemos 10, pero de los 10, solo 2 tienen un buen servicio al cliente, los otros no. Entonces es raro, ¿me entiendes? ¿Es difícil de imitar? Sí, el servicio al cliente no es fácil de imitar. O sea, llegar a un buen servicio al cliente y ver un modelo CERCOL y medir eso, no es fácil, ¿verdad? Entonces es difícil. ¿He explotado pero en mi organización? Fíjense qué interesante. Aquí dice que no, el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si las 4 caritas se cumplieran, por ejemplo, fuera esto, que el servicio al cliente es valioso, obviamente es valioso, es raro, es difícil de imitar y lo explota en mi organización, eso se convierte en una ventaja competitiva sostenible. Quiere decir que yo debería de explotar más eso en mi visión, mencionándolo en mi misión y destacando eso en mis estrategias. Pero, por ejemplo, si solo cumpliera con 3, entonces se vuelve una ventaja competitiva no sostenible. Digamos que le falta, que es difícil de imitar, ¿verdad? Que no es tan difícil de imitar. Y si solo cumpliera con 2, entonces se vuelve una paridad competitiva, ¿me entienden? Entonces, ahí hay diferencia entre paridad, es que estamos similares, la no sostenible es que es una ventaja competitiva, pero no es sostenible, o sea que en algún momento te va a copiar el otro, o no es tan difícil de imitar, por tanto el otro lo va a hacer. Pero si ya es una ventaja competitiva sostenible, es que te va a dar un margen de más tiempo, no es que no te va a alcanzar, ¿verdad? Pero te va a dar un margen de tiempo para mantener más esa ventaja, por eso es sostenible, porque es difícil de imitar. Y solo se va a meter aquel que quiera realmente competir, y entonces sí te va a alcanzar en esa fortaleza. Y entonces, pero en ese momento la tienes tú, las 4, y entonces es una ventaja competitiva sostenible. Entonces ahí tienes que aprovechar para potenciar esa y explotarla al máximo. ¿Me comprende? Y esa ventaja competitiva salió de una fortaleza, por tanto de fortaleza. Pero no toda fortaleza es ventaja competitiva sostenible. Como se dan cuenta aquí, algunas son paridades, algunas son no sostenibles y algunas hasta son desventaja competitiva. ¿Por qué? Porque no ha sido explotada. O sea, la tiene y no la explota. Imagínense, que a veces sucede. La tienen, no la han descubierto y sobre todo no la explotan, la ventaja competitiva que tienen. Esto es el modelo Berrío, que lo pueden encontrar en cualquier libro sobre teoría. Este sale de la teoría de recursos y capacidades, pero yo hago un híbrido y lo aplico con la cadena de valor, porque al final son fortalezas y las fortalezas son recursos también, ¿verdad? No es ningún problema. Me sirve como para validar y para filtrar qué fortalezas son ventajas competitivas sostenibles, ¿verdad? Y bueno, yo llegaría hasta ahí porque nos quedan unos minutos para preguntas, que es lo más importante, o para ver casos de lo que yo les comentaba la vez pasada. Me gustaría saber qué empresas están trabajando ahí en Bolivia, cómo ven las empresas, cómo ven lo que están haciendo, un poquito ya compartir esta última parte de la clase espejo, ¿verdad? Bien, muchas gracias, profesor, doctor Mario. Preguntas, jóvenes, preguntas o alguna anécdota que tengan o alguna consulta personal con datos de su empresa, de su emprendimiento, de su trabajo. También abierto para la profesora Noelia, si es que desea consultar o Claro, participar claro o que hacer sí. algún aporte. Aquí llegamos a un conversatorio que, como yo les decía la vez pasada, para mí es lo más importante, la última parte, o sea, compartir, o sea, la manera como lo hacemos aquí, como lo hacen ahí, al final es una combinación de híbridos, de modelos, se puede hacer por varias formas, o sea, esta no es la única manera de esa planificación, hay muchas formas de hacerlo, pero más que la forma de hacerlo es entender lo que estamos haciendo con un enfoque de pensamiento estratégico, que es la razón de ser, ¿verdad? No sé qué les pareció el material, la matriz Berrío, el análisis FODA, creen que les puede ayudar, algo que no quedó claro, quieren que amplíe algún tema, alguna parte, qué me pueden contar de sus empresas en Bolivia, eso me interesaría.
Nada, jóvenes. ¿Creen ustedes que en Bolivia las empresas, cómo está el tema de la planificación estratégica en Bolivia? Por lo que han visto, entiendo que cada grupo, cada estudiante está haciendo, no sé si un plan estratégico cada uno o en grupo, ¿verdad? O están trabajando ya con alguna empresa puntual en Bolivia o no, para hacer el plan. O todavía van a entrar a ese proceso y van a elegir la empresa. A ver, Yo, Judith ajá. o Carla, cuenten ya, profesor, el trabajo que están haciendo. Buenas noches. Buenas noches. Juliet primero. Ya. Nosotros estamos haciendo un plan estratégico personal de nosotros como profesionales. Muy bien. Ajá. Y yo precisamente había cometido algunos errores, pero con esta clase y con las aclaraciones del licenciado ya voy a hacer mis correcciones. Entendí mucho mejor. Uh-huh. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita precisamente. Ya estamos llegando al FODA. Excelente. Mire qué interesante, porque como yo les dije en la clase pasada, la planificación estratégica se aplica en todos los niveles y como lo están haciendo ustedes a nivel personal. La vida nuestra es una planificación estratégica que tiene una visión, que tiene una meta, que tiene un objetivo, que tiene unas acciones en el día a día, en el momento que estamos, en ese FODA ahorita situacional, como estoy yo ahorita. Es muy interesante el ejercicio que están haciendo, lo voy a decir, porque es como su propia planificación estratégica. ¿Entiende? Mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas en el entorno, mis objetivos, mis metas, terminar la carrera, qué otro objetivo estratégico hay, el mediano o largo plazo, qué estoy haciendo para ello, mis acciones, cómo lo hago, cuáles son mis ventajas competitivas. Yo puedo filtrar mi ventaja competitiva ahí también, de mi fortaleza, quiénes las tienen, quiénes no las tienen en mi ámbito, en qué soy diferente, ahí les va a salir, ¿verdad? O sea, interesantísimo. O sea, al final están haciendo su plan estratégico o plan personal de manera estratégica. ¿Entiende? O sea, que recuerden que esto se aplica a muchos niveles, ¿verdad? No solo a nivel corporativo, sino que es casi como un plan de vida, o sea, hacia dónde van, qué están haciendo, pero de manera muy estratégica. O sea, que se van poniendo plazos, ¿verdad? En el tiempo. Un objetivo seguramente es terminar la carrera, culminar la carrera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo para eso? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Verdad? ¿Qué recursos estoy poniendo de mi parte? ¿Verdad? Personales, financieros, etcétera. O sea, que al final está muy bien, o sea, es una forma de aplicarlo a tu vida prácticamente, la planificación estratégica, completamente. Uh-huh. Yo, en otro punto que les quería decir importante, cuando lo trabajen con empresas, es que una cosa bien importante es que la empresa que vayan a elegir, como decíamos en la clase pasada, ya tenga algunos años de existencia para poder generar bien las oportunidades, las amenazas, las debilidades, las fortalezas, y también que les dé información, o sea, que elijan una empresa que tengan un contacto, si lo van a hacer de punto siempre académico, que pueda darles información, porque si no van a tener limitante de información, sobre todo en la parte interna, y no van a poder terminar el FODA, porque simplemente no van a tener información interna, a menos que trabajen en toda la empresa o sean los dueños de la empresa, ¿verdad? Entonces, ahí prácticamente no van a tener limitación de información, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, porque cuando uno empieza una investigación de este tipo, uno tiene que hacer como realmente se hace ¿cómo se llama? Un anteproyecto, del plan. O sea, si esto fuera una tesis, yo haría primero un anteproyecto, un protocolo, ¿verdad? De investigación. Y en ese protocolo yo empezaría a decir, de hecho yo a veces se los pido a mis estudiantes cuando la cátedra la enfoco a investigación en cátedra, que le llamamos. Y es, como esto al final es una investigación aplicada. Si se dan cuenta aquí, este plan que hacemos, como les comenté en la clase pasada, es investigación aplicada, o sea, ya es, ya vamos aplicando en solo los modelos, ¿me entienden? Pero yo esto podría haber sacado primero un anteproyecto del plan estratégico o de porque puede ser una tesis incluso esto. Entonces, ustedes me tendrían que ver, ahí los estudiantes me hacen una introducción, una justificación, me ponen todos los modelos a nivel teórico,
me plantean las hipótesis, me plantean las variables, me plantean los modelos, me plantean ¿cómo se llama? Los cuestionarios que van a hacer, la operativización de las variables de cada modelo, plantean todos los modelos de dónde salieron, el cuadro de mando, los objetivos de la investigación, pero todo eso es un anteproyecto de tesis, ¿verdad? O sea, de esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Entonces, que ya es ya la ejecución misma, ¿verdad? Del proyecto. Entonces, se puede hacer también, o sea, yo no sé ahí cómo está el proceso de tesis, ¿verdad? Pero bien, este trabajo, por ejemplo, bien puede ser una tesis, o sea, bien planteada, un proyecto de investigación completamente, ¿verdad? Con su anteproyecto, que yo tengo ejemplos, hasta le puedo mandar un ejemplo. El ejemplo que les mandé es aplicado, pero de ese ejemplo le corresponde un anteproyecto, ¿verdad? De investigación. Y eso unido hace una tesis realmente, ¿verdad? Una tesis de grado, ¿verdad? Para poder defenderla y optar al grado de licenciatura, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, esta materia es un híbrido de un montón de materias, es como proyectos, ¿verdad? Esta es una materia que reúne un montón de conceptos, porque cuando ya bajamos a nivel de plan de acción y a nivel de cuadro de mando, empezamos a ver cosas de diferentes áreas, de recursos humanos, de mercadeo, de operaciones, de finanzas, ¿verdad? Entonces, al final esta materia es un conglomerado de conceptos de un montón de materias que he llevado en el curso, al menos a nivel empresarial, ¿verdad? Porque aquí los aplica todos, de alguna manera aquí los está aplicando todos a nivel funcional también, cuando llegamos a los planes de acción, ¿verdad? Y al cuadro de mando. Control de gestión a través de indicadores, por ejemplo. Entonces, es bastante interesante para hacer tesis de este tipo, ¿verdad? Tesis aplicadas. ¿Yo qué es lo que hago con mis estudiantes? Cuando ya terminan este plan estratégico, lo presentan al empresario, viene el empresario aquí o algún delegado de la empresa, lo presentan, lo defienden y después se le hace entrega ya con las correcciones, siempre hay correcciones, hay que mejorar, y después eso se le entrega a la empresa directamente el plan estratégico para la ejecución y viene otro grupo posterior en otro curso y puede dar el seguimiento y la implementación del plan, ¿me entienden? O sea, ahí vinculamos la práctica, realidad, empresa, academia, pero de una manera práctica, ¿verdad? O sea, pues que al final lo que hacen mis alumnos es ser consultores, ¿vale? O sea, es como que fueran consultores de la empresa, guiados por mi persona, ¿verdad? Y entonces ellos al final sacan un producto de consultoría y eso lo ejecutan y lo validan, porque también hay que darle seguimiento, porque si solo se les deja el plan a los empresarios, se lo guardan a veces y no le dan la implementación. Tiene que haber otro grupo que les siga ayudando en el proceso de implementación, que ese es otro curso ya, la implementación del plan, porque esto es como lo más fácil, como la parte de ejecutar el plan, el documento, ¿verdad? Pero viene toda la parte de implementación, que es lo más difícil realmente, ¿ya? Cómo se implementa el plan, ¿ya? O sea, ya darle seguimiento, hay formatos y todo eso. Entonces, creo que al final puede ser una buena idea para que se pueda implementar también, pues, algo de buena práctica, digamos así, ¿verdad? Académica. Excelente. Tenemos ya la hora límite. La profesora Noelia tiene otra clase después, los estudiantes también. Ya está el vicedecano con nosotros, el profesor Dixon Encinas. Bien. Querido Listen, ahorita en unos momentos se conecta ya el Listen Dixon para dar las palabras finales para concluir la clase espejo. Ya, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda más? Yo quería aportar, bueno, no sé, tal vez en la primera clase que lastimosamente no pude estar presente, pues existen niveles en la estrategia como tal, ¿no? La estrategia corporativa, la estrategia de negocio y funcional que deben tomarse en cuenta a la hora de la elaboración del plan de negocio, porque a donde estamos apuntando también, así como el profesor lo mencionaba, existen distintas estrategias, muchas estrategias, y todas con el mismo fin. Es tener la creación de una ventaja competitiva que sea sostenible en el tiempo y que sobre todo pues que facilite el éxito de la empresa, ¿no?
Exactamente. Es que caminos hay muchos, ¿verdad? Pero hay que conocer todos esos caminos y esos caminos pasa por lo que decíamos, infinidad de estrategias y de acciones para lograr el fin último, que es la ventaja competitiva que nos diferencia y nos da mayor beneficio y rentabilidad. Podemos llegar desde diferentes vías, o sea, y les digo, o sea, innovando, las empresas lo hacen, innovando y llegando por otras vías, lo que parecía imposible, pero se generan nuevas formas o estrategias a veces incluso para llegar, ¿verdad? Entonces, pero es importante tener de base todo el conocimiento teórico, ¿verdad? Para no cometer errores, diría yo, para evitar riesgos, ¿verdad? Para tener más certeza en lo que se está haciendo. O sea, nosotros aquí como docentes que somos, les damos la base a nuestros estudiantes para que no cometan errores o para que, porque todo lo que nosotros damos está validado y ha sido probado, ¿verdad? Entonces, si ellos no lo conocen, van a cometer errores porque lo van a hacer de una manera empírica, no de una manera científica, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros como docentes estamos eso, abordándolo desde la teoría y desde los modelos que han sido validados y probados por muchos años y por tanto funcionan. Si no, no estarían vigentes. Claro que funcionan. Y como yo les decía la vez pasada, yo me encuentro a veces con empresas grandes, consultoras, que lo que yo les he enseñado aquí es lo que le han ido a cobrar una cantidad enorme a una empresa transnacional y les puedo decir que tiene la mitad de lo que yo les he puesto aquí, ¿me entienden? En la primera clase, ¿me entienden? Simplemente es porque se aprovechan a veces incluso de la ignorancia de algunas personas o empresarios que no conocen esa área, pero que realmente es importante manejar todos estos modelos, ¿verdad? A nivel teórico, ¿verdad? Y a nivel práctico. ¿Entiendes? O sea, yo me he encontrado con consultorías y fodas que realmente no tienen sustento, pues va. O sea, no tienen, pero son consultores que han cobrado una gran cantidad de dinero, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Incluso hasta para elegir el consultor que le va a ayudar en la empresa a hacer este tipo de planes y a dar seguimiento. ¿Verdad? Muy bien. Ya está Vamos el a ceder, licenciado vamos a Dixon. ceder la palabra al licenciado Dixon Encinas para que él pueda dar unas palabras para concluir lo que es la clase espejo. Adelante, licenciado Dixon. Muchísimas gracias, licenciado Franklin. Maestro Mario López, si pudiera dejar de compartir su pantalla. Oh, sí, ok. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer, maestro Mario López, por el excelente trabajo inicial de esta clase espejo que hemos llevado adelante a lo largo de esta semana. Y también agradecer al licenciado David Morales, titular de la materia, por permitirnos hacer este intercambio. Y también un saludo a la licenciada Noelia Cuellar, quien nos acompaña esta noche, también docente de la carrera, y agradecerle su presencia esta noche. Desde la vicecanatura hemos empujado este proyecto que se llama Cátedra Espejo, y bueno, estos son los frutos, el hecho de llevar adelante a los estudiantes al tema de la internacionalización, pasando de las palabras a los hechos. Hoy tenemos una ponencia desde El Salvador para los estudiantes de comercio internacional. Entonces, es un honor para la facultad y para los estudiantes y para la materia el hecho de que nuestros estudiantes marquen una diferencia en su formación. Agradecerle enormemente, maestro Mario López, Gracias. licenciado Luis David Morales, realmente cerrar este ciclo, esta primera vía de la clase de espejo, una alegría, y estoy segurísimo de que dentro de muy poco el licenciado Morales podrá estar dando también las clases de espejo allá en El Salvador. Así que como autoridad académica de la facultad, cuando son las 8:30 de la noche aquí en Santa Cruz, Bolivia, y las 6:30 allá en El Salvador,
damos por concluida esta clase espejo, no sin antes agradecer a los estudiantes por los que estamos trabajando para elevar siempre el nivel académico. Así que muchísimas gracias a todos, a la licenciada Noelia también. Podremos ir participando con ella también con algunas cátedras espejo. Y bueno, esa es la manera de hacer un trabajo silencioso, académico, pero de mucho impacto para los docentes, los estudiantes y para nuestra institución. Así que le envío un fuerte abrazo desde Santa Cruz de la Sierra, que yo hubiese querido tomar un café con pupusas salvadoreñas, pero será cuando viajemos con la licenciada Noelia, el licenciado David allá a El Salvador, a comer las pupusas en las faldas del volcán. Así que va a ser un honor. Ahora mismo yo voy a comer pupusas, pero les mandaré al menos una foto ahí. Mándenos una foto para que podamos compartirlo con la licenciada Noelia, la licenciada David, la licenciada Franklin. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por este esfuerzo y espero que nos sirva para nosotros siempre para mirar hacia adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, maestro Dixon, un abrazo a todos, ¿verdad? Gracias por la participación. Para mí un honor, un placer, un gran abrazo. Realmente la mayor satisfacción es poder compartir los conocimientos, ¿verdad? Y espero algún día también poder ir a Bolivia y conocer su hermoso país, ¿verdad? Gracias, muy amable. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muy buenas noches.